venía de un potencial mayor hacia uno menor, atravesando por esta resistencia, ¿no? Aquí estaba. Ahora, esta I3 viene de un potencial mayor hacia uno menor, atravesando ¿por quién? Por una resistencia R2, ¿no? Entonces, si nosotros supusimos que I2 iba para acá y dijimos que I1 se repartía entre I2 e I3, porque aquí llega, imagínenselo como una tubería, ¿no? Aquí viene el chorro y se va a distintas mangueritas, ¿no? Se reparte. Entonces, ahora I3 viene del potencial Bx hacia qué potencial? Al de salida. Al de salida, ¿no? Ahí está. ¿Y atraviesa por quién? ¿Por R2? Por R2. Entonces, aquí entre estos dos puntos hay un R2. ¿Ok? Y sería esta ecuacióncita. ¿Sí queda claro? Ok. Y ya por último dice que el voltaje de salida es la corriente 3. O sea, pues esto otra vez véanlo como una tubería, ¿no? Viene y recorre en este sentido. Entonces, forzosamente va a pasar por algo en estas dos terminales, ¿no? Y ese algo, pues es quién? Uno entre C2 por S, ¿no? Entonces, aquí, pues va a ir uno entre C2 por S. Entonces, cuando la corriente 3 venga para acá, al multiplicarse por eso, ¿qué me da? El voltaje de salida. El voltaje de salida. Y bueno, ya nada más para cerrar el circuito. Entonces aquí el voltaje de entrada sería básicamente una fuente, ¿no? No sé qué símbolo usen, este. O el del circular. El del círculo, para no que no Ok. haya problema. Entonces ese sería el voltaje de entrada. Y así quedaría pues el diagramita, ¿no? A ver, vamos a ver si es cierto. Nada más para comprobarlo. A ver, me dice la primera ecuación que I2, no, I1, voltaje de entrada menos Bx sobre R. Entonces, I1 pasa por aquí, ¿no? Voltaje de entrada menos voltaje X sobre R1. Eso está bien. Entonces esta ya quedó. Luego dice que I1 se reparte en I2 e I3, ¿no? Entonces aquí viene I1, llega al nodo y se reparte en I2 y en I3. ¿Sí queda claro? Entonces esa también está bien ya. Luego dice, el voltaje en X es I2 por la impedancia entre ese punto, ¿no? Entonces I2 aquí está. Y aquí está 1 sobre C1S, ¿no? Al multiplicar esta corriente por esta impedancia me da este voltaje, ¿no? Que es el Vx. Entonces, esto también ya está bien. Luego, I3 viene para acá, apunta desde Vx, va hacia el voltaje de salida y lo estoy dividiendo entre R2, ¿no? Que sería esto. También ya está. Y por último, pues el voltaje de salida es el que está entre estas dos terminales, ¿no? Es justamente I3, porque I3 pues viene, da vuelta y viene para acá. Entonces, I3 forzosamente va a pasar por esta impedancia y al multiplicarlo por ella me da ¿quién? El voltaje de salida, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Entonces irlo construyendo con la información que me están dando, ¿vale? ¿Dudas con este? ¿No? Muy bien. A ver, veamos otro. Luego dice, encontrar la función de transferencia del siguiente circuito. Entonces, a ver. Ahí está, ¿no? Entonces, pues ya saben que la función de transferencia
es el voltaje de salida entre el voltaje de entrada, ¿no? Ujú. Entonces, el voltaje de salida, pues es el que está en estas dos terminales, ¿ok? Entonces, bueno, podemos hacerlo de varias maneras. Podemos simplificar este como una sola impedancia y calcular la corriente total en todo un circuito en serie, ¿no? Eso sería una forma y pues sería la más óptima, ¿no? Pero bueno, me comentaban ayer que le gusta el camino difícil, No, 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 no. Mejor ¿no? la forma más fácil. Al fin y al cabo, pues si es álgebra y todo eso, pues no tiene por qué decirnos algo. Ah, bueno, ok, O entonces uno no vamos a sé hacerlo. cómo digan los demás. Ok, La La, sencilla. forma- la sencilla pues es esta. Estos dos están ¿en qué? En paralelo, ¿no? Paralelo. Entonces, eso lo puedo transformar en una sola impedancia, ¿ok? Lo transformo en uno solo. Luego, pues este solo, junto con estos dos, están ¿en qué? En serie, ¿no? Entonces, si ya tengo los tres en serie, pues ya puedo calcular la impedancia equivalente de los tres, ¿no? Entonces, al final, en el circuito, pues nada más va a circular una sola corriente, que sería la I total, por así decirlo. Entonces, con esa I total, que va a ser el voltaje de entrada entre esa impedancia equivalente o total, pues obtengo esta corriente, ¿no? Si ya multiplico esa corriente por esta impedancia que forman estos dos, pues ¿qué voy a obtener? El voltaje de la salida. El voltaje de la salida. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues es simplificar estos dos, ¿no? Entonces, a ver, R1 y C1 están en paralelo, ¿ok? Entonces, si tengo dos cosas en paralelo, la resistencia pues se queda como R, ¿no? Y para el capacitor es 1/C1S, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, esto lo voy a transformar en una sola impedancia, ¿no? Que voy a llamar CA. No es cierto, ¿por qué le puse C? Impedancia A, mejor, ZA, ahí está. Entonces, ZA, pues según el circuito, la teoría básica de circuitos de resistencias, obviamente estos no son resistencias, es que es resistencia y capacitor, ¿no? Pero ya cuando son resistencias, digo, son impedancias, se toman como resistencias. ¿Cómo se hace el equivalente en paralelo si nada más son dos? Pues se multiplican los dos, bueno, se multiplican y abajo se suman. Exacto. Entonces, esta ZA, pues va a ser la multiplicación entre la suma, ¿no? ¿Ok? Entonces, para que no se vea tan feo, voy a sacar como un denominador. Arriba me queda R entre C1 por S. ¿Están de acuerdo? Y abajo, este no tiene denominador. Entonces le voy a poner un 1 ahí. Para que me quede con el mismo denominador que este, ¿qué tendría que hacerle a R? Multiplicarlo por ese. Por C1S, ¿no? Ujú. Aquí abajo sería R C1S más 1 entre C1S. ¿Están de acuerdo? ¿Todos? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con el C1S de arriba y el C1S de abajo? Se eliminan. Se eliminan, ¿no? Y nada más me va a quedar ZA como R entre RC1S más 1, que sería pues este que acabo de encontrar. ¿Ok? Entonces Sí. volvemos a dibujar el circuito y aquí voy a poner
ZA, y aquí tenía que R2 y C2, ¿no? Entonces aquí nada más es R2, queda igual, y este queda 1 entre C2S, ¿no? Ya está, todos están en serie. Entonces, puedo sustituir estos tres en serie por un único equivalente, ¿no? Entonces, lo voy a llamar Z equivalente, que sería pues la suma de los tres. Sería ZA más R2 más 1 entre C2 por S. ¿Ok? Sí, Entonces, ¿quién dijimos que era ZA? R sobre RS1 más 1. Entonces, Z equivalente sería R entre RC1S más 1 más R2 más 1 entre C2 por S. ¿Ok? Entonces tenemos dos fracciones, esta y esta. Para que quede con denominador común, pues lo más fácil es multiplicar ambas, ¿no? Entonces aquí me va a quedar RC1S más 1 por C2S. ¿Ok? Sí, Acuérdense que es este grandote por este sobre el denominador de esa fracción, ¿no? Entonces, al final de cuentas, al multiplicar S por R y dividirlo, se va a cancelar ¿quién? Este, ¿no? sí, Porque los tiene tanto aquí y aquí. Entonces, nada más me quedaría R por C2S, ¿no? ¿Sí queda claro? Para este. Ahora, para este, pues este va acompañado de todo, ¿no? Porque no tiene más. Entonces aquí sería R2. ¿Si es R nada más o es R1? Es sí, R1. R1. Ujú. Sí, a ver, aquí es R1, 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 eh, R1, R1, R1 y aquí es R2, ¿no? Ahí está. Entonces es R2, básicamente pues por estos dos, ¿no? Que sería C2S por R, que lo hago más para acá porque no me acabo, por R1, C1S más 1 y ya, ¿no? Sí, ¿Sí queda claro? Y por último, pues sería todo este por 1 entre C2S, ¿no? Y se va a morir el C2S y nada más me va a quedar R1, C1, S más 1. ¿Ok? Y este sería el Z equivalente. Vamos a ver si se simplifica algo. No creo. Sería R1, C2 por S más, multiplico todos estos, que son 1, 2, 4 términos por S cuadrada, ¿no? O sea, sería R1, C1, R2, C2, S por S, S cuadrada, ¿no? ¿Sí queda claro? sí, Sería R1, C1, R2, C2, S por S, S cuadrada, ¿vale? Luego es este uno por estos dos, que sería R2, C2 por S. ¿Están de acuerdo?
Y finalmente, pues lo que ya estaba, ¿no? R1, C1S más 1. Todo sobre C2S de preferencia, este todavía no lo desarrollo, ¿no? C2S, R1, C1, S más 1. ¿Ok? Entonces, pues no se simplifica nada, ¿no? A lo más podría factorizar este con este y este, ¿no? Sí, Y pues creo que ya no se simplifica más. Entonces, bueno, nada más vamos a reescribirlo. Sería R1, C1, R2, C2, S cuadrada. Voy a factorizar todo lo que tiene S, ¿no? Que sería R1, C1, es este. Luego el mixto, que sería R1, C2, que sería este. Y finalmente el que tiene R2, C2, ¿no? Todos tienen S. ¿Ok? Y bueno, ya finalmente el término independiente, que es el uno. ¿Vale? Y lo divido sobre profe, perdón. C2. Dime, ¿No le faltaría una S dentro en lo que va del R1? Ah, no, olvídelo, olvídelo. Ya lo vi, perdón. ¿sí? Seguro. Sí, sí, ya. Ok. Entonces sería esto, R1, C1S más uno. Y esa sería la impedancia equivalente de todo esto, ¿no? De toda esta red. ¿Vale? Ahora, pues ya nada más me quedaría algo como esto. La fuentecita y una única impedancia equivalente. ¿Ok? Entonces, por aquí, pues circula una corriente, que es la corriente que circula por todo el circuito, ¿no? Entonces, esa corriente, pues es básicamente el voltaje de entrada entre la impedancia equivalente, ¿no? ¿Ok? La impedancia Sí, equivalente, pues es todo este chorro. Entonces, pues ya, encontrando la corriente, esa misma corriente, pues es la que circula por aquí. Y recordemos que el voltaje de salida, pues está entre estas dos impedancias, ¿no? Según el dibujito que viene aquí. ¿Ok? sí. Entonces, pues ya encontrando la corriente, lo multiplico por estas dos en suma, porque están en serie, y me va a dar el voltaje de salida, ¿no? Entonces ya nada más lo hago así. El voltaje de salida es la dichosa corriente que multiplica a R2 más uno entre C2 por S, ¿no? Pero ¿quién dijimos que era ahí? La grandota esa, ¿no? La C Ajá, equivalente. el voltaje de entrada entre la Z equivalente. El voltaje de salida es el voltaje de entrada, la cosota que nos salió, por R2 más uno entre C2S, ¿no? Entonces, pues ya nada más es sustituir el monstruo, ¿no? Entonces, bueno, la función de transferencia sería dividir este entre BE, ¿no? Entonces, el voltaje de salida entre BE, pues sería R2 más uno entre C2S dividido sobre la cosota, ¿no? ¿Ok? Entonces ya Sí, nada más sustituimos la cosota y a ver si se simplifica algo, ¿no? Sería R2 más uno entre C2 por S sobre todo esto.
¿Ok? Entonces, pues creo que no se va a simplificar nada, porque cuando multiplique este por este, me va a quedar R2C2S, ¿no? R2C2S más 1, todo sobre C2 por S. ¿Están de acuerdo? Sí. Y acá abajo, pues ya tenía el mismo de hace rato. Entonces, este queda igual. Y por regla del emparedado, bueno, sí se va a cancelar, creo, el Ajá, C2S, ¿no? el C2S se cancela, ¿no? Este y este se va a morir. Ajá. Entonces me va a quedar este medios con medios y extremos con extremos, ¿no? Entonces sería R2, C2S más 1, que es este, por este de abajo, ¿no? Pero ya dijimos que el C2S se va a cancelar. Entonces aquí nada más sería R1, C1S más 1. ¿Ok? Y abajo pues me queda todo el chorizote de ahí, ¿no? Ese sí no se simplifica nada. R1, C1 más R1, C2 más R2, C2S más 1. Y esta sería la función de transferencia con relación al voltaje de salida entre el voltaje de entrada, ¿no? Sí Sí, queda claro. sí, Entonces, es mucha talacha. Por eso me decía su compañero que buscaban álgebra más que nada, ¿no? La talacha pues está en expandir las fracciones, digo, en expandir los términos, o sea, cuando multiplican, en expandir fracciones, o sea, comunes denominadores, simplificar fracciones. Pues creo que ahí es donde está el detallito algebraico, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene números. Entonces, pues hay que ver si se cancelan cosas, ¿no? ¿Vale? sí, profe. Bueno, este lo pueden expandir o no, pero pues no se va a simplificar nada, ¿no? Realmente. Si lo expanden, pues no ganan mucho. Entonces, pues si quieren, déjenlo así, o si lo quieren expandir, pues igual no pasa nada, ¿no? Pero bueno, eh, creo que lo ideal sería expandirlo. ¿Por qué? Por los programas de cómputo, ¿no? Porque MATLAB, por ejemplo, les pide la función de transferencia así, ¿no? Los coeficientes que acompañan al S cuadrada, al S y al independiente, ¿no? Y en el denominador, pues son los coeficientes que acompañan al S cuadrada, al S y al independiente. Entonces, bueno, vamos a expandirlo por cuestiones de cómputo, ¿no? Si quisieran calcular, o sea, si ya tuvieran los valores de esto y nada más quieren calcular el término que acompaña al S cuadrada, pues ya nada más sería sustituir el valor, ¿no? Pues ya nada más es un último paso. Este por este sería R1, R2, C2, digo C1, C2, ¿no? O mejor para que se parezca a este, R1, C1, R2, C2, sería este por este, S cuadrada, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, Luego, este con este y este con este, ambos tienen S, ¿no? Entonces, S nada más sería R1, C1 más R2, C2. ¿Sí queda claro? Y sería nada más por una S. Y uno por uno, pues es un 1. Y lo que ya teníamos abajo, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿por qué hicimos esto de expandir? Porque, como les dije, generalmente los programas de cómputo les piden el coeficiente que acompaña al S cuadrada, al S y el término independiente, ¿no? Entonces, de preferencia, pues de tenerlo expresado así, ¿vale? Y ahora sí, pues este sí, ya sería el último, la función de transferencia final, por así decirlo. Ya nada más sería cuestión de que si les dan los valores, pues ya los sustituyen, ¿no?
¿Queda claro? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Mm, no, yo no. ¿No? ¿Los demás? No, creo que no. ¿No? Muy bien. Entonces, bueno, nada más chequen los pasos, ¿no? Vuélvanlo a hacer ustedes solitos y chequen que todos los pasos sean correctos, ¿no? El álgebra, pues ya hemos estado viendo cómo se hace, ¿no? Sacar comunes denominadores, expandir expresiones, etcétera. A ver, vamos a ver otro. Mm, a ver, ese fue el 2. Entonces, como les dije, los reogramas, la verdad, yo no me los sé. Ahí sí les quedó mal, ¿no? Sí, no, no se preocupe, profe. Ok. A ver, este. Definir el diagrama de bloques correspondiente a partir de las ecuaciones. Entonces, a ver. Entonces, lo mismo, ¿no? Acuérdense que por la ley de Ohm, o sea, este dibujito es el básico, ¿no? Siempre vamos de un potencial mayor a uno menor, ¿no? En la corriente. ¿Ok? Eso es por Sí, la ley de Ohm. Entonces, I, pues es VA menos el voltaje menor entre lo que tenga en sus terminales, ¿no? Eso es para una resistencia, pero aplica igual para el capacitor y para el inductor. Entonces, pues nada más es ir observando. Lo ideal es primero ver esta de las corrientes. ¿Por qué? Porque me dice que se reparte. Llega I1, cuando llega al nodo, se parte en dos, es decir, entre I2 e I3, ¿no? Entonces, otra vez, no sabemos cómo es realmente, pero pues hacemos una suposición. Podemos ir corrigiendo en el camino, no pasa nada. Entonces, aquí viene quién? I1, ¿no? Llega al nodo y se parte en dos, entre I2 e I3. Estas no sabemos si van así, pero es una suposición inicial. Si no es así, pues nada más las intercambiamos, ¿no? ¿Queda claro? sí, Entonces, esta, pues ya la agotamos, que fue esta. Luego, dice que I2 es el voltaje de entrada menos el voltaje de salida entre R1, ¿no? Entonces, ahí como que algo no cuadra. I2, entonces, lo más probable es que vaya para acá. A ver, otra vez. I1 se reparte entre I2 e I3. Era lo que teníamos, ¿no? A ver, para no regarla. ¿Están de acuerdo todos que podría ser esta una posibilidad? sí. Ahora, si observamos la ecuación para I2, el potencial mayor pues es el de entrada, el potencial menor es el de salida y entre sus terminales hay R1. Entonces, como que da la sensación de que debería estar por acá, ¿no? Pero el potencial 2 y el potencial uno son el de entrada y de salida. Entonces, a ver, ya entendí. A ver, mejor vámonos para I3. I3 es voltaje de entrada. Miren, como estas dos tienen los mismos dos potenciales, quiere decir que ¿qué? ¿Que están en la misma malla? A ver, acuérdense de lo más básico de circuito. Que viene en paralelo. Están en paralelo. Entonces, realmente, el voltaje de entrada y el voltaje de salida están así. O sea, sería más o menos así. Y este sería el voltaje de entrada. Y acá, por aquí andaría el voltaje de salida, ¿no? ¿Ok? Entonces, a ver, se vería más o menos así. Entonces, el voltaje de entrada para I2 menos el voltaje de salida entre R1. Quiere decir que aquí hay
un R1. ¿Sí queda claro? Para I2. I2 es el voltaje de entrada menos el de salida entre R1. Voltaje de entrada menos el de salida entre R1. Ese es para I2. Ahora, para I3, voltaje de entrada menos voltaje de salida sobre 1 entre C1S. Voltaje de entrada, voltaje de salida. Entonces, ¿aquí qué hay? Un capacitor. Un capacitor. Déjenlo, bueno, voy a ser más grande. Y aquí sería 1 entre C1S. ¿Ok? Sí. Ahí está. Entonces, muy bien, ya agoté las dos que tenía. Es este para I2, este para I3 y la que me decía que I1 se reparte entre esas dos, ¿no? Ahora, eh, me falta una, ¿no? Dice que el voltaje de salida es I1 por R2 más 1 entre C2S. Entonces, quiere decir que por aquí el voltaje de salida, ¿Hay una retroalimentación? algo así, sería así, ¿no? Entonces, realmente por acá anda la R2 y ¿qué más? C1 sobre C2S, ¿no? Sí, entonces quedaría así. Ah, a ver, nada más de moverle aquí tantito. Y uno mejor la pongo por acá abajo, ¿no? Ahí está. Entonces ese es el voltaje de salida y uno viene por acá. ¿Están de acuerdo que es lo mismo si la pongo acá que si la pongo acá? Porque al Sí, final de cuentas viene y se vuelve a meter por aquí, ¿no? Se sí. vuelve a meter este nodo. Entonces es lo mismo que la ponga aquí a que la ponga acá abajito. Todos lo pongo en los dos, ¿no? Para Lo practicar. que sí es de que la fuente que puso al final, ¿esa no iría donde va voltaje de entrada? Ajá, es que aquí no hay nada, ¿no? Entonces este voltaje va directamente aquí. ¿O a qué te refieres? Ajá, bueno, yo pensaba que esa fuente se podría sustituir en vez de ese nodo, pero creo que no tiene sentido si lo sustituimos ahí, ¿no? Ah, es que es lo mismo, ¿no? Ujú. O sea, como no hay nada entre o sea, es puro cablecito esto. Como es puro cable, pues el voltaje de este nodo, pues es el mismo que el de entrada, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, claro. O sea, si hubiera aquí, pues un capacitor o una resistencia, eso no sería cierto. Pero como no hay nada, o sea, entre este nodo y esta fuente, pues hay puro cablecito, el voltaje es el mismo, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, Entonces, bueno, para no confundirlos, pues quito este y lo dejo así. Y es lo mismo. ¿Sí me explico? O sea, si a todos les queda claro que el voltaje en este nodito es el mismo que en esta terminal. sí, ¿Sí? Ok, pues bueno, así quedaría, ¿no? Y ahora sí, la última ecuación, que era la que nos faltaba, me está diciendo que el voltaje de salida, es decir, entre este, entonces aquí voy a poner una tierra, porque si no, nos vamos a confundir. El voltaje de tierra puede ser, ¿no? Entonces, cero al voltaje de salida, pues es el voltaje de salida, ¿no? ¿Sí? sí, Entonces, sí. el voltaje de salida me está diciendo que es I1 por la impedancia que está entre esas dos terminales. Entonces, I1, pues es esta, que viene, se vuelve a meter aquí, por lo que hay entre esas dos terminales, que sería R2 y 1 entre C2S, ¿no? Y ahora sí, ese sería el diagrama. Sí, claro. Está un poco feo porque
Obviamente lo improvisamos así rápido, pero ya lo dibujan en bonito y ya se ve decente, ¿no? ¿En El de serio? arriba, a ver. No. Ah, sí, es cierto, este problema. A ver, R1, R1. Ah, sí, cierto. R2, R2, R. Ah, sí. Oye, sí. Blanco de mañana. Sí, entonces no se nos ocurrió, ¿no? Pero bueno, nos sirvió de ejercicio mental. Entonces, imagínense que no hubiéramos hecho esto. Entonces, creo que ya no tiene otra cosa. Si quisiéramos sacar otra vez la relación de transferencia para el voltaje de salida, pues a qué llegarían. A esta de aquí, ¿no? Porque, pues, como bien dice mi compañero, es el mismo circuito. Sí. Muy bien. ¿Dudas en este? Entonces, bueno, como les decía, siempre vayan a primero la ecuación más fácil, ¿no? Es esta, la que me relaciona a la corriente. Entonces, eso me está diciendo que en un nodo se repara. Y luego, pues ya van aplicando eso. Esta es la ecuación de corriente de nodo, ¿no? Me dice que una corriente, pues siempre va de potencial mayor a uno menor, dividido entre la resistencia entre sus terminales. En este caso, pues las resistencias pues, son impedancias. ¿Vale? Sí. Dudas. No. Muy bien. Este fue. Ya. Pues, ¿no? Luego dice: encontrar la función de transferencia del siguiente circuito. Entonces, otra vez. El voltaje de salida es el voltaje que hay aquí, ¿no? Entre las terminales del capacitor gordo. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, esto lo podemos resolver de dos maneras. El camino un poquito largo, pero igual es válido. O el camino sistemático, que pues ya es con los métodos de análisis de circuitos, ¿no? Vamos a hacerlo por el método sistemático. Aquí, ¿cuántas mallas hay? Dos. Dos. Entonces sería una corriente 1 de la primera malla y una corriente 2 de la segunda malla, ¿no? Entonces nos vamos a la primera malla. En la primera malla tengo ¿cuántos elementos en ella? Dos, ¿no? Que es R1, ¿no? Y C1, ¿no? Entonces, malla 1 serían los elementos que están en la malla, que en este caso es R1, más 1 entre C1 por la corriente de esa malla, ¿no? Que sería I1. ¿Están de acuerdo? Luego, le resto los elementos que tienen en común con la malla 2. ¿Quién sería? C1. Le voy a restar 1 entre C1S por la corriente 2. Y esto es igual al voltaje en corriente activa, o sea, cuando entra por la terminal negativa de esa malla. Entonces, ¿quién sería el voltaje en corriente activa? En convención teórica, ¿no? El voltaje de entrada. Ahí está. Esa sería la ecuación para la malla 1. Ahora vámonos a la malla 2. Otra vez, me enfoco en los elementos que tiene toda la malla, que sería aquí. C1, R2 y C2. C1, R2 y C2. Entonces lo voy a escribir como 1 entre C1S más R2 más 1 entre C2S. Esto está en la malla 2. Le voy a restar
lo que tiene en común con la malla 1, que sería ¿quién? 1 sobre C1S. 1 sobre C1S. Y eso va pues en la malla 1. ¿Tiene fuentes? No. Entonces esto es igual a un cerote. Ok, Sí, ¿queda claro? sí. Entonces, fíjense que esta ecuación, ¿a quién me interesa? BS, ¿no? Sí. Para BS, ¿qué necesito? El capacitor 2. Así ya lo tengo, ¿no? Entonces, Ah, esto corriente 2. es la corriente 2. Entonces, ¿me interesa la corriente 1? Pues no, No. la puedo usar de comodín, ¿no? Entonces, de la ecuación de malla 2, puedo despejar I1, ¿no? Entonces, de la malla 2, despejo la corriente 1. ¿Para qué? Para sustituirlo en la ecuación de malla 1. Y se me va a eliminar I1 y todo me va a quedar en términos de ¿quién? O sea, siempre se despeja, profe, lo que realmente no necesitamos. Ajá, para usarla de comodín. O sea, no despejamos para eso sacar el valor. O sea, No, sí, ya me estoy no, porque haciendo. no lo podemos saber, porque Ok. quedaría en términos de dos incógnitas, ¿no? Ok. O sea, esta es una ecuación con dos incógnitas. Entonces, como es con dos incógnitas, pues o sea, le tengo que dar el valor a una para saber la otra, ¿no? Pero como aquí tengo otra ecuación que involucra las dos mismas incógnitas, pues te digo, esto lo puedes resolver como quieras. Ayer vimos Kramer, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, como aquí hay un cero, me facilita mucho la vida porque pues puedo despejar cualquiera de las dos corrientes en términos de la otra, ¿no? Pues lo podemos hacer así, ¿no? Para que ya no sea tan largo por Kramer. O lo vamos a hacer por el método largo. No, o sea, aquí directamente lo que yo voy a hacer es despejar I1 para que me quede solamente aquí I1 y ya nada más queda todo en términos de I2, que es la que me interesa realmente, ¿no? O sea, el método de Kramer pues sería para calcular tanto I1 como I2. Ah, ok, pero como no nos interesa y uno, pues ya. O Ok. igual lo puedes usar si nada más quieres I2, ¿no? O sea, realmente digo, o sea, es el método que tú quieras y el que te haga más fácil. Pero bueno, aquí es directo, porque de la malla 2 espejo I1, ¿y qué me quedaría? I1 entre C1S es 1 entre C1S más R2 más 1 entre C2S por I2. Entonces, si yo despejo I1, pues sería C1S por 1 entre C1S más R2 más 1 entre C2S, ¿no? Por I2. ¿Ok? Sí. Y este es el que voy a sustituir en esta ecuación de malla 1. Y ya me queda todo en términos de quién nada más. De I2, ¿no? Que es la que me interesa. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Entonces, esta I1 la sustituyo yo en la ecuación de malla 1. Bueno, voy a simplificar un poco antes de sustituirla, ¿no? A ver, si yo multiplico ¿quién se muere? SC1. C1S y me da un 1, ¿no? Luego sería más R2 C1S. Y luego, si vuelvo a multiplicar, se muere S, ¿no? Sí. Y nada más me queda C1 entre C2, todo por I2. Ahí está. Ahora sí, esa nueva expresión la sustituyo en la malla 1. La ecuación de malla 1 pues será esa. Entonces aquí, en vez de poner I1, que voy a poner, pues su equivalente, ¿no? Es decir, R1 más 1 entre C1S,
Pero I1, pues es todo esto, ¿no? Entonces sería 1 más R2 C1S más C1 entre C2, todo por I2, ¿no? ¿Ok? Menos I2, bueno, 1 entre C1S y 2. Y eso es igual a ¿quién? Al voltaje de entrada. Entonces, todo tiene I2. Lo puedo ¿qué? Factorizar, ¿no? Entonces me quedaría I2 por R1 más 1 entre C1S por 1 más R2 C1S más C1 entre C2 menos 1 entre C1 S, ¿no? Todo esto igual al voltaje de entrada. Ok. Sí, ¿Todo claro hasta aquí? sí. Pues desarrollo para ver si se me simplifica algo con esto, ¿no? No lo sé. Habría que desarrollarlo. Entonces sería I2 que multiplica este por este es R1, ¿no? Este por este es R1, R2, C1, S, ¿no? Sí, Este por este es R1, C1 entre C2. Y ya acabé. Ahora me voy con este. Este por este es 1 entre C1, S, ¿no? Se va a morir, ¿ya vieron? sí. Más este por este muere S y C1, ¿no? Ujú, solo quedaría R2. R2. Entonces ese R2. Y finalmente este por este muere C1 y me queda S. C2 por S, ¿no? Sería más 1 entre C2 por S Ujú. menos el 1 sobre C1 S. Tenía ni no me ocupo, cierro paréntesis. ¿Sí se entiende? ¿O lo hago más o menos? A ver, lo hacemos. A ver, ahí está. Menos 1 entre C1 S. Cierro paréntesis, ¿no? Y esto igual al voltaje de entrada. ¿Sí queda claro? Sí, Entonces se va a morir el C1 S, ¿no? O sea, este y este pelas. Y acomodándolo un poco más decente, pues me va a quedar I2. Primero pongo las resistencias, ¿no? Que sería R1 más R2, que sería esta y esta. El producto, que sería R1, R2, que sería esta. Y, no es cierto, porque esa viene con capacitancia, ¿no? No, entonces ya acabé. Nada más sería esta y esta. Aquí están. Luego es, ya me perdí. A ver, esta y esta, aquí están. Esta tiene S. Esta no tiene S, ¿no? La pongo. Más R1, C1 entre C2. Ahí está. Y lo que tiene S, ¿no? Que sería R1, R2, C1, S, más 1 entre C2, S. ¿Ok? sí. Sí, no me comí nada. C2S, ahí está. R2, R1, R1, R2, S1, ahí está. Y R1, ok, sí está bien. Y esto es igual al voltaje de entrada. Entonces, todo esto, nada más para no estar escribiendo tanto, lo voy a llamar Z equivalente, ¿no? No, Z nada más, porque no sabemos si es igual al equivalente, ¿no?
Entonces, el voltaje de entrada es igual a Z por I2, ¿no? Entonces, I2, pues es el voltaje de entrada sobre Z, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, yo ya tengo I2, que es la que me interesaba. Por lo tanto, el voltaje de salida, ¿quién es? El capacitor por la resistencia, por la... Corriente, ¿no? Ujú. Entonces, el voltaje de salida, pues es la corriente 2 por la capacitancia, creo que es 2, ¿sí, no? Por la capacitancia 2 por S. Es decir, el voltaje de entrada entre Z por C2S. ¿Sí queda claro? Entonces ya nada más es sustituir quién es la dichosa Z, ¿no? Que es toda esta. Bueno, toda esta, ¿no? Que ya la simplificamos. Entonces, el voltaje de salida entre el voltaje de entrada, pues sería nada más 1 entre C2S por Z. Y esa sería la función de transferencia. Entonces vamos a sustituir quién es la dichosa Z, ¿no? C2S por toda esta, ¿no? Ahí está. Bueno, pues ¿qué queda? Me queda R1 por C2S, ¿no? R2 por C2S. El C2 se va a cancelar, ¿no? En el siguiente término y me va a quedar R1, C1, S. ¿Ok? En el siguiente término me va a aparecer un S cuadrado y me va a quedar R1, R2, C1, C2, ¿no? Por el S cuadrado. Y al final se va a morir el C2S, ¿no? Aquí nada más me queda 1. Entonces, acomodando, pues ya saben de preferencia que el término S cuadrático quede al inicio, ¿no? Me quedaría R1, R2, C1, C2, S cuadrada. Los términos que no tienen, bueno, que tienen S lineal, que sería R1, C2, más, bueno, lo voy a poner así, R1, C1, que es este, ¿no? Más R2, C2, que es este. Y el cruzado, que es R1, C1, todos tienen S. Y al final, el independiente. Ese último es R1C2. R1, así, R1, C2. Y el independiente, ¿no? Y ahora sí, esta sería la función de transferencia para este voltaje de salida. ¿Ok? Súper fácil. Oiga, profe, Dime. igual del primer ejercicio que hicimos así de este tipo, bueno, más bien del que sacamos el circuito, ¿cree que nos puede ayudar a sacar lo que es igual la función de transferencia? ¿Este? Mm, no, fue el primerito, con el que iniciamos. Este, Ajá. la función de transferencia. Ah, creo que es el mismo. A ver, no sé. A ver, es un capacitor y uno, un capacitor y R2. Aquí es un capacitor C1. Pues es el mismo, ¿no? A ver, no sé. A
ver, no sé, déjame copiarlo. Si es el mismo, pues ya está, ¿no? A ver, Sí, claro. a ver, es el voltaje de entrada, R1, Sí, sí, es el mismo. segundo, ajá, R2, ahí está, sí, es el mismo. Ah, no había visto. Entonces la Entonces, función de transferencia, pues nos va a dar la mismita, ¿no? ujú, ¿Sí? sí, Muy bien. Ok, a ver, ese fue ¿no? A ver, de los reogramas, pues bueno, otra vez, disculpas, no me lo sé. Esto de reorientación, diagrama de bloques, según yo me lo sabía, pero vamos a ver si me acuerdo. Entra, pasa por, dice, encontrar la función de transferencia del siguiente diagrama de bloques. Entonces, a ver, no sé. Según yo me acordaba, pero vamos a ver. Sí, sí. Viene la entrada, pasa por aquí. ¿Qué más? si quiere de ese diagrama de bloques, bueno, yo digo, no hay tanto problema, sino el de abajo. Ok. Encontrar la función de transferencia del siguiente circuito. Ok. Entonces, pues también es lo mismo, nada más que está dibujado diferente, ¿no? Y ya si nos alcanza el tiempo, vemos rápido el diagrama de bloques. Ahí está. Entonces, es lo mismo, nada más que está dibujado diferente, ¿no? Acuérdense que este simbolito, pues, me representa el potencial cero o la Tierra. ¿Ok? Entonces dice, encontrar la función de transferencia del siguiente circuito. Entonces, el voltaje de entrada es este. Básicamente es como si estuviera así, ¿no? ¿Ok? Y el voltaje de salida, pues es este. Es básicamente como si me pidieran entre estas dos terminales, ¿no? Que básicamente pues es lo que está entre R2 y tierra. ¿Sí se ve? Entonces nada más vamos a redibujarlo para que... Es que así como está, como que no es muy intuitivo, ¿no? Pero vamos a redibujarlo. Entonces aquí está L1, ¿no? Y aquí está la tierra. Entonces la tierra es la misma para todos. Aquí está R1 y me dice que hay un voltaje de entrada a la terminal de R1, ¿no? Entonces sería algo como esto. Este sería el voltaje de entrada. ¿Queda claro? Entonces el equivalente de esto es lo que acabo de dibujar. ¿A todos les queda claro? Sí, Ahora, entre tierra y la terminal de L1 hay dos elementos. Entonces la tierra, pues les dije que era la misma, ¿no? O sea, aquí hay una resistencia y hay un inductor, ¿no? Aquí está R2 y aquí está L2. Entonces, B de salida es el voltaje o el potencial que hay entre tierra y el nodo que está entre R2 y L2. Entonces, ¿quién es el nodo que está entre R2 y L2? ¿No? Entonces, aquí quiero calcular el voltaje de salida. Y este sería el circuito un poco más explícito, equivalente a este. ¿Queda claro? sí. Muy bien. Entonces, nada más que está como que volteado, por así decirlo, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados a que pues estaba como por acá. Pero es exactamente lo mismito. Nada más aguas con las corrientes, ¿no? Para que el método funcione, las corrientes siempre deben de ir en la misma dirección, ¿no? Aquí lo que hicimos, si se dan cuenta, vienen aquí en sentido horario las dos, ¿no? Entonces, para que funcione, no importa dónde esté la fuente, pues tienen que ir en el mismo sentido. Entonces, de preferencia, que salga de la fuente, ¿no? Entonces, si la fuente es esta, ¿en qué dirección saldría la corriente? ¿A sentido horario o sentido antihorario? Antihorario.
antihorario, ¿no? Entonces, esta la voy a llamar I1. Entonces, como les dije, para que el método funcione, las dos deben de apuntar en el mismo sentido, ¿no? Entonces, I2 debería venir para acá. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Entonces, bueno, malla 1. Para la malla 1, pues ya saben, son los elementos que están en la malla menos los que tienen en común con la otra, igual a la fuente en convención activa, es decir, cuando la corriente entra por la terminal negativa, ¿no? Entonces, claramente, pues esta sí entra por la terminal negativa. Entonces, nada más va a ser BE. Si lo hubiera dibujado al revés, por eso les decía que de preferencia que salga de la terminal positiva, me iba a dar menos BE. ¿Todos están de acuerdo? O sea, si yo hubiera dibujado las dos corrientes así, a la hora de plantear las ecuaciones, en lugar de igualarlo a BE, pues lo hubiera tenido que poner un negativo, ¿no? Ujú. Por eso mejor las dibujé al revés, para evitarme ese signo. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, para la malla 1, pues son todos los elementos que tiene la malla, que sería R1 y L1S, ¿no? Por la corriente en esa malla. Menos los elementos que tienen en común con la otra, que sería pues L1S por I2. Igual a la fuente en convención activa, es decir, cuando entra por la terminal negativa. Entonces, esta pues sí entra por la terminal negativa. No le tengo que agregar ningún signo. ¿Ok? Eso Sí. sería la ecuación de la malla 1. Ahora, para la malla 2, igual, todos los elementos que están conectados a la malla 2, que en este caso es L1, L2 y R2, ¿no? Entonces sería más L1S, L2S y R2, ¿no? Por la corriente que pasa por ahí. ¿Ok? Menos los elementos que tienen en común con la malla 1. ¿Quién es el elemento en común? L1S. L1S. Entonces, menos L1S por esa corriente, ¿no? ¿Hay fuentes? No. Entonces es igual a 0. ¿Ok? Nuevamente, la ventaja aquí es que en la segunda malla nunca está habiendo fuentes, ¿no? Entonces, al no haber fuentes, es más fácil hacer este despeje. ¿Quién me interesa para calcular el voltaje de salida? La I2. La I2. Entonces, de la ecuación de malla 2 puedo despejar I1 y la uso como trampolín o comodín para sustituirla en la ecuación de malla 1. Y así todo me queda en términos de ¿quién? De I2. De I2. Entonces, es lo que voy a hacer. Despejamos I1 de esta ecuación, ¿no? Entonces, si la despejo, ¿cómo me va a quedar? L1S por I1 igual a L1S más L2S más R2 por I2. Entonces, I1 es L1S más L2S más R2 sobre L1S por I2. Todavía no desarrollo esta fracción, ¿no? Porque a lo mejor se me simplifica por ahí algo. Entonces así la dejo de momento. ¿Vale? Luego, ¿qué voy a hacer?
pues sustituyo esta corriente en la ecuación de malla 1, ¿no? Sustituyo I1 en malla 1, ¿no? Es decir, en esta que obtuvimos acá. ¿Y qué voy a obtener? A ver, esta es la ecuación malla 1. ¿Ok? Entonces, en lugar de poner I1, ¿qué voy a poner? Pues todo esto, ¿no? Su equivalente. ¿Ok? Entonces Sí. sería R1 más L1S por I1. Pero I1 es L1S, L2S, R2 entre L1S por I2. ¿Ok? Y luego le voy a restar L1S I2. ¿Y a qué se supone que era igual eso? Al voltaje de entrada. El voltaje de entrada. Entonces, ya todo tiene I2. Lo puedo factorizar, ¿no? Entonces aquí me va a quedar I2 y pues me queda este de aquí, ¿no? ¿Queda claro? Entonces, pues otra vez, es desarrollar y ver si se me simplifica algo, ¿no? Entonces voy a multiplicar este por todo esto, ¿no? Sería, bueno, aquí se va a simplificar este con este, ¿no? ¿Y cuánto Ujú. me quedaría? R1, L2S más R2. R1 para este. Luego multiplico este por este. ¿Se va a cancelar quién? La S. A ese, ¿no? Y me va a quedar R1, L2 sobre L1, ¿no? ¿Ok? Sí. Y finalmente este y este me va a quedar R1, R2, L1, S, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora, para el otro, fíjense que este y este pues, son iguales, ¿no? Se va a cancelar numerador y denominador y nada más me va a sobrar este. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Sería L1S, L2S más R2. Y tenía este, ¿no? Menos L1S. ¿Ok? El que ya estaba aquí. Y todo eso es igual al voltaje de entrada. ¿Vale? ¿Se me simplifica algo? No. No. Se muere este, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Entonces nada más me va a quedar este I2 por R1, R1, L2, L1, R1, R2, L1S. Ese se canceló, ¿no? Y me va a quedar L2S más R2. Todo esto igual al voltaje de entrada. ¿Queda claro? Sí. Entonces, para no escribir tanto, pues ya saben. Esto lo voy a escribir como I2 por Z, igual al voltaje de entrada.
Por lo que I2 pues, es nada más el voltaje de entrada sobre Z, ¿no? Volviendo al circuito, pues yo quiero el voltaje de salida, ¿no? Eso lo voy a encontrar, multiplicar I2, ¿por quién? Por la intensidad, por la corriente 2. Intensidad 2 por R2, correcto. Entonces, el voltaje de salida, pues nada más va a ser la corriente 2 por R2, ¿no? Que sería ese de ahí, ¿ok? Entonces, pero I2 dijimos que era el voltaje de entrada entre Z, ¿ok? Entonces, la función de transferencia, pues es el voltaje de salida entre el voltaje de entrada, que me va a quedar como R2 entre Z, ¿no? Ya nada más es sustituir quién es Z. Entonces, Z, pues es todo esto que acabamos de encontrar. Era este, ¿no? ¿Ok? Entonces, Sí. a ver, está muy feo así, ¿no? Lo que podemos hacer es sacar como un denominador para este y simplificar esta expresión, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer eso. Que se ve re feo así, ¿no? De preferencia ¿cómo se llaman? Las S no deben ni quedar en los denominadores, por lo que les mencioné, ¿no? Porque los programas computacionales, pues te piden el polinomio para S en el numerador y el polinomio para S en el denominador, ¿no? Y ya con eso, pues van sacando las raíces, polos y esas cosas. Entonces, a ver, vamos a simplificar esta primero. Como un denominador, ¿quién sería? Tengo dos Eh, opciones, ¿no? L1S. L1S. Perfecto. Ahí está. Entonces, L1S por R1 entre 1, pues es R1, L1S, ¿no? ¿Están de acuerdo? Más Sí. L1S, R1, L2 entre L1, que me da R1 L2 sobre S. por S, ¿no? Ah, sí. R1, L2 por S. ¿Ok? Se canceló el L1. ¿Todos de acuerdo? Sí. Luego, este por este sobre este, ¿cuánto me da? R1 R2. R1, R2. Y bueno, aquí nada más sería multiplicarlos por L1S, ¿no? Entonces sería más L1, L2, S cuadrada, ¿no? Y sería R2, L1, S. ¿Todos de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces veamos si se simplifica algo. Ya saben, juntar lo que tiene S cuadrada, nada más sería aquí L1, L2, S cuadrada, ¿no? Juntar lo que tiene S, que es R1, L1, que es este, R1, L2, que es este, y R2, L1,
que es este. Todos tienen S. ¿Ok? Y el término independiente, que nada más es R1 por R2, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Y todo, pues, sobre L1 por S. Entonces, esta fracción sota, bueno, no es fracción, mejor dicho, esta expresión es equivalente a esta que acabamos de encontrar. Entonces, BS entre BE sería R2 sobre esta que acabamos de encontrar, ¿no? ¿Ok? Sí, Entonces, por sándwich, medios con medios, extremos con extremos, ¿no? El L1S va a pasar para arriba, ¿no? sí, Entonces me va a quedar R2 L1S sobre pues todo esto, ¿no? Y ahora sí, esta sería la forma más limpia, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Pues insisto, es el polinomio para el numerador en S, el polinomio para el denominador en S, ¿no? Está el cuadrado, el lineal y el independiente. ¿Ok? sí. Y bueno, te les digo, sería la forma más ordenada, por así decirlo. Entonces aquí lo difícil pues era volver a redibujar esto para que lo entendiéramos como lo hemos estado haciendo, ¿no? Pero bueno, es lo mismo. ¿Queda claro? Sí, ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No, ninguna. Y pues creo que ya son todos, ¿no? Ya los otros son de esos dichosos ideogramas, ¿no? Es que la verdad no sé, ¿para qué les miento? Sí, no, ya son todos, ¿no? Entonces, según yo recuerdo, me acordaba de esto, de función de transferencia. A ver, vamos a ver. A lo mejor está en lo recóndito de mi cerebro, no me acuerdo. A ver. Entonces, con ese que vimos, ¿ya no tienen dudas? no, profe. ¿Con los pasados tampoco? ¿Qué pasó? ¿Con los No, pasados tampoco tienen problemas? Ok. no, Entonces, a ver. A ver, según yo, este es un sumador, ¿no? ¿Qué le voy a sumar? L1S y RS, ¿no? Pues aquí es R1, digo RS más L1S. ¿Ok? Eso va a pasar por esta cosita, ¿no? Que es 1 entre R1. Entonces, esa salida va a ser 1 entre R1 por RS más L1S. ¿Todos de acuerdo? ¿O lo estoy haciendo mal? Díganme. Según yo, sí va. Pero si estoy haciendo algo raro, díganme de una vez, porque si no, les voy a decir mentira. ¿Sí? ah, ujú. ¿Sí? Pues sí, se supone que están en cascada esos dos, Ajá. aunque no sé si ese punto suma afecte en algo o en alguna, ¿cómo se llama? En alguna regla. Ah, a ver, ahorita vemos. Entonces, a ver, este sumador es de RS y de L1S, ¿no? Porque L1S viene por acá. ¿Sí? Sí, Entonces, luego eso pasa por 1 entre R1, que es este. Entonces, esa respuesta viene a otro sumador. ¿Y ese sumador de quién es?
de esta que viene para acá y se suma a esta, ¿no? Entonces, a ver, según yo, sería esta que acabamos de encontrar más esta, ¿no? Que vamos a llamarle X, que sería más X por 1 entre L2S, ¿no? ¿Ok? Y esa va a pasar por L1S, ¿ok? Entonces, no sé si lo estoy haciendo bien porque les digo que la verdad no me acuerdo. Ustedes díganme de lo que saben, si va así. Ajá, como una A así, ¿no? Ok, a ver. Entonces, ¿cómo lo simplifica? A ver, diga. Ya me acordé, sí. Sí, cuando se retroalimenta se sustituye por uno, cuando es el sumador se sustituye por otro y así, ¿no? Sí, ya me acordé. Ok, bueno, no les voy a mentir, no me acuerdo, porque yo me acuerdo que lo hacía de otra manera, pero no me acuerdo bien cómo. Entonces, ¿les parece si el tiempo que les falta se los agrego a otra clase que quiera? Sí, claro, profe, no hay ningún problema. Sí. Bueno, A por mi ver, parte no. según yo, nos falta cuánto, ni sé, ¿media hora o 45? No sé. No, Empezamos 9:15, ¿no? ajá. Sí, nos queda media hora, ¿no? Ujú. Si quieren, les guardo esa media hora para otro problemita que quieran revisar después. Ah, claro que sí, le avisamos con tiempo. Va. Sí, me parece bien. Entonces, aquí nada más para que no se me olvide, este, resta media hora, ¿no? Para que no se me olvide. ¿Vale? Claro que sí, profe. ¿Alguna duda de lo que vimos? ¿No? ¿Todo claro? Sí, es que, bueno, lo que me comentaba su compañero es que le da muchas vueltas a las ecuaciones, ¿no? Entonces, pues para eso se inventaron los métodos de circuitos, ¿no? Para que no estemos ahí viendo dónde despejamos y dónde sustituimos, ¿no? Ya es sistemático para que salga casi casi de golpe, ¿no? ¿Ok? Claro que Bueno, sí. entonces me avisan cualquier cosa y bueno, si quieren realizar otro problemita, pues lo checamos en ese tiempo que falta, ¿vale? Claro que sí, ¿No profe. hay, Muchísimas gracias por su ayuda. no hay dudas? Gracias. ¿Seguros? No, me parece que no. O algo que los demás quieran agregar o algo así. No, yo ¿No? no, estoy bien. Muy bien. Entonces les mando lo que hicimos y cualquier cosa me avisan, ¿vale? Gracias. Cuídense mucho, Gracias, que les hasta vaya luego. muy bien. Hasta luego.